ver la unidad 9, donde vamos a tratar el tema de la adducción del agua. Recuérdense que les dije desde el inicio que aducción es lo mismo que la conductora de agua o la adducción del agua. El micrófono abierto, porfa, que lo cierre. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes dominen todos los conceptos básicos sobre las tuberías conductoras que se colocan en los sistemas de distribución. Bueno, vamos a ver en primer lugar qué se define como adducción. Se define como adducción al sistema encargado de la conducción o transporte del agua desde la obra de toma o de captación hasta la red de distribución. Y esta conducción puede ser a través de tuberías, como vemos acá, a través de túneles o a través de canales. En el caso de los canales es importante aclarar que los canales tienen que ser tapados o techados como se ve este que está acá. ¿Por qué? Porque ya supuestamente cuando voy a entregar a la red ya el agua es potable y entonces no puedo conducir el agua potable a través de un canal abierto porque puede ser fuente objeto de contaminación. ¿Cómo yo determino la capacidad con la que debo dimensionar la tubería de adducción? Bueno, cuando el sistema incluye tanque de almacenamiento, o sea que de la fuente voy a captar el agua y la voy a llevar a un tanque de almacenamiento, en ese caso, la capacidad de la adducción en punto de entrega va a ser igual al consumo máximo horario, que ya ustedes saben calcular. Ahora, cuando la adducción, el sistema no cuenta con tanque de almacenamiento, ¿qué significa eso? Que directamente voy a entregar el agua a la red sin pasar por un tanque, entonces, en este caso, la capacidad de la adducción en el punto de entrega va a ser igual al caudal de diseño de la red de distribución. Y ya ustedes conocen que el caudal de diseño, por favor, cierren el micrófono. Ya ustedes conocen que el caudal de diseño es igual al consumo máximo horario más el consumo comercial, más el consumo institucional, más el consumo industrial, más el caudal de incendio. En el primer caso, ¿por qué no se incluyen el resto de los caudales diferentes al máximo horario? Porque supuestamente, como yo tengo un tanque de almacenamiento en el horario pico, pues del tanque puedo sacar el resto de los consumos. Sin embargo, cuando no tengo tanque y no tengo de dónde sacar parte del caudal, pues entonces obligatoriamente en esta condición mi caudal de diseño de la adducción tiene que ser igual al caudal total de la red. ¿Qué requisitos debo tener en cuenta a la hora de ubicar una tubería de adducción? Bueno, en primer lugar, para definir la ubicación de una adducción, tengo que tomar en cuenta los planos topográficos. O sea, trataré en lo posible que mi adducción no vaya por lugares topográficamente complejos. ¿Por qué? Porque no se olviden nunca que la adducción yo tengo en primer lugar que construirla y en segundo lugar tengo que inspeccionarla. Entonces no buscaré lugares topográficos inadecuados y que me imposibiliten estas actividades. Por otro lado, debo tomar en cuenta el estudio de suelo. ¿Por qué? Porque lógicamente la adducción es una estructura que puede ir apoyada o enterrada en el terreno y que lógicamente el suelo es importante a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, si el suelo tiene altos contenidos de sulfato o de sales, debo tomar mis previsiones de recubrimiento de los conductos para evitar su deterioro prematuro. Por otro lado, los datos geológicos. Sobre todo cuando voy a pasar por laderas de las montañas, tengo que analizar los datos geológicos de esa montaña o esa elevación para evitar qué cosas, bueno, posibles derrumbes de la montaña que puedan destruirme las tuberías de adducción.
No nos olvidemos que por la tubería de aducción pasa el 100% del caudal que se va a consumir en la red. Cualquier daño que sufra la aducción, el sistema se queda sin agua. ¿Está bien? Por otro lado, debo analizar el requerimiento de obras especiales. En depresiones o en canales, etcétera, nosotros debemos considerar la posibilidad de colocar puentes canales cuando nuestra aducción va a pasar por encima del nivel máximo de crecida, o sifones invertidos cuando nuestra aducción va a pasar por debajo del nivel máximo de crecida. Y por último, la propiedad del terreno. Debemos siempre, en lo posible, en nuestro trazado de la aducción, que esta pase por terreno que sea de propiedad del Estado y no propiedad privada, puesto de que eso podría dificultar en algún momento su inspección y mantenimiento. ¿Cuáles son los elementos que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de trazar una aducción? Bueno, en la selección del trazado de la aducción se deben considerar los siguientes factores. En primer lugar, se prefiere siempre que la aducción sea cerrada. Bueno, siempre tiene que ser cerrada, pero a presión. ¿Por qué conviene más la aducción a presión? Porque cuando yo admito una cierta presión en el interior, puedo disminuir el diámetro hasta el valor de la presión admitida en su interior y lógicamente ahorrar dinero en la aducción, porque no es lo mismo el diámetro para que para el mismo caudal sea en conducción libre a que trabaje forzado. Por otro lado, que el trazado de la línea sea lo más directo posible de la fuente a la red de distribución. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque no es lo mismo que yo vaya de manera recta a que esté haciendo algún trazado curvo o, bueno, alejándome mucho de la línea recta. Siempre la línea recta me va a dar menos costos de instalación, menos tubería, etc. Otro elemento que debo considerar es que la aducción siempre esté por la línea de piezométrica más desfavorable, a fin de evitar zonas de presión que representen un peligro para el aplastamiento de la tubería debido al golpe de ariete y a la posibilidad de ocurrencia de la cavitación. ¿Cuál es la línea piezométrica más desfavorable? La presión atmosférica, o sea, los 10,33 metros. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a pasar, tengo que pasar por una montaña, no voy a ir hasta el pico de la montaña para volver a bajar, sino que lo máximo que puedo ascender por las laderas de la montaña es los 10,33 metros para evitar el fenómeno de cavitación y el del golpe de ariete. ¿Está claro? Evitar presiones excesivas que afecten la seguridad de la conducción. Vamos a aprender acá que la presión máxima de trabajo de una aducción está estimada en el 80% de la capacidad total, como vamos a aprender más adelante. O sea que nunca vamos a poner a trabajar una tubería de aducción con una presión mayor al 80%, para evitar estos problemas de rotura, como estamos viendo acá. Este es un tubo de aducción y lógicamente se ha presentado un problema de una rotura. Quinto, la línea debe evitar las zonas de deslizamiento e inundaciones. Esta tubería, si este cerro que se ve acá, que bueno, es un material rocoso, tuviera una geología inestable, cualquier deslizamiento podría golpear y romper la tubería. Entonces hay que evitar en lo posible esas zonas inestables que pueden en un momento determinado poner en riesgo la integridad de la tubería de aducción. Por otro lado, se deben evitar tramos de pendientes y contrapendientes, los cuales pueden causar bloqueos de aire en los puntos altos de la línea. O sea, tratar de subir y volver a bajar, esto en los puntos altos siempre se va a formar
los bolsones de aire que puedan ingresar a la tubería y bueno, se deben evitar en lo posible. Vamos a ver ahora en el 5 de aducción que nosotros podemos diseñar. Y son dos tipos. Las aducciones con superficie libre. ¿Qué significa eso? Que son aquellas aducciones en las cuales el tirante no alcanza el 100% del diámetro de la tubería, y aducciones a presión donde el tirante sí alcanza el 100% del diámetro de la tubería. A la hora de concebir una aducción, bueno, se prefiere que sea a presión. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, para un mismo caudal, el diámetro de un flujo a presión es menor, de una aducción a presión es menor que el diámetro para garantizar la superficie libre. Entonces, lógicamente va a tener menos costo en sus instalaciones porque el diámetro menor es más económico que un diámetro mayor. Ahora, a la hora de concebir las aducciones no se deben prever nunca canales abiertos. ¿Por qué? Porque si yo dejo un canal sin techar, una aducción con conducción libre pero con contacto con la atmósfera, esta puede ser objeto de contaminación. Vamos a ver algunas consideraciones para elegir entre los materiales de la aducción. Para elegir los materiales de la aducción. Bueno, a la hora de elegir qué tipo de material puedo utilizar, y les comento que dentro de los materiales está el hormigón armado, el hormigón pretensado, el hormigón posttensado, el PVC, polietileno, fierro fundido. Esos son los materiales más, y la fundición dúctil o fierro negro también, el fierro negro también, la elección del material está en función de las siguientes condiciones. Tenemos que tomar en cuenta en primer lugar las características topográficas del lugar donde se va a colocar. O sea, si por alguna casualidad yo necesito colocar aducciones a la intemperie, o sea, por encima de, no enterrada, sino a la intemperie, no puedo usar, por ejemplo, no se recomienda ni el PVC ni el polietileno porque son muy frágiles este material. Debo analizar la agresividad del suelo al material de la aducción. O sea, todos los materiales, a excepción del PVC y el polietileno, pueden verse afectados por la agresividad del suelo. Por ejemplo, suelos con altos contenidos de sales o suelos con altos contenidos de sulfato, pues pueden corroer o carcomer cualquier material a excepción del PVC y el polietileno. Por eso, en dependencia de la agresividad del suelo, si es un suelo muy agresivo, pues se recomienda entonces el uso del PVC. Y entonces todo eso es importante a la hora de decidir el tipo de material. Por otro lado, está en función a las velocidades de circulación del flujo por la instalación. O sea, el flujo, vamos a ver que existe un límite en cuanto a las velocidades de circulación en los diferentes materiales que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, dependiendo de si tu material que vas a emplear soporta esas velocidades de circulación, por favor, apaguen el micrófono otra vez más. Si el material que vas a emplear no es capaz de soportar la velocidad de circulación por la instalación, entonces se debe proceder con otro material. ¿Está bien? Por otro lado están las presiones máximas y mínimas de trabajo. Esto es un elemento importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, imagínense ustedes, el agua de La Paz, que recibe la red de La Paz, es un agua que proviene del alto. La diferencia de cota topográfica entre La Paz y el alto es de 3.600 La Paz y 4.000 el alto. Estamos hablando de 400 metros de diferencia de cota topográfica. Por ende,
el agua, si yo la pongo a desde la pasta al alto, pues lógicamente tenía una presión interna de 400 metros columna de agua, no hay tubería que soporte eso. Entonces, en función a esa presión, nosotros vamos a seleccionar un tipo de material que pueda soportar esas altas presiones o colocar algunas estaciones reductoras de presiones, como vamos a aprender acá. Por otro lado, el resultado del análisis económico que se realice. Para nadie es menos cierto que hay materiales que son más económicos que otros. Por ejemplo, el más económico de todos está el politubo o polietileno, que se conoce como el politubo, o también está el PVC. Entonces ya de ahí, bueno, en dependencia del costo de metro lineal, pues entonces también ese es otro problema que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de elegir el tipo de material de acuerdo a los recursos disponibles para la ejecución. Por otro lado, están los costos de mantenimiento. O sea, como les decía, hay tuberías que son más resistentes a la agresividad del suelo, a los agentes externos, que otras tuberías. Por ejemplo, las tuberías de acero son muy sensibles a la corrosión y a la agresividad externa del suelo. Entonces, eso te va a generar qué cosa que tenga que estar dándole pintura anticorrosiva muy frecuentemente. Mientras que si usted coloca una tubería de PVC, no va a requerir ningún costo de mantenimiento. Entonces, por eso es que dependiendo de los costos de mantenimiento, usted elige el material a colocar en la aducción. Bueno, vamos a ver en el punto 9.7, vamos a hablar acerca de las velocidades de diseño recomendadas para las aducciones. Por ejemplo, en el caso de aducciones con canales, cuando colocamos canales para nuestra aducción, las velocidades de circulación en los canales debe considerar el peligro contra la erosión que puede sufrir el material del canal y contra la decantación de los sedimentos respectivamente. O sea que a la hora de considerar la velocidad, yo tengo que tomar dos cosas en cuenta. Uno, no tener velocidades muy pequeñas que me pueda producir sedimentación de material en el canal porque me los obstruye, o velocidades muy grandes que puedan ponerme en riesgo el peligro de erosión del material que estoy colocando en ese canal. Para ello, la norma nos da esta tabla donde aparecen aquí el tipo de revestimiento y lógicamente las velocidades máximas que pueden admitir ese tipo de revestimiento o ese tipo de canal. Es importante tener presente que normalmente los canales que nosotros utilizamos son canales revestidos. O sea, no podemos utilizar canales excavados en terreno natural o canales que estén recubiertos con gaviones, porque eso me pone en riesgo, ¿qué cosa? La calidad del agua. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con el terreno natural directa o indirectamente, eso me puede ocasionar que se me contamine el agua y yo no quiero eso, porque ya esa agua va a ser entregada a la red. Entonces, en ese sentido, nosotros los canales que más usamos son los canales de hormigón, revestimiento de mezcla de piedra, pero ya los gaviones, los suelos con piedra, capas dobles de piedra, etcétera. Eso no lo utilizamos nosotros en el diseño de canales, sino que canales para aducción, sino que solo empleamos hasta aquí, hasta los revestimientos de mezclas con piedra. Y bueno, dependiendo de la velocidad de circulación que vayamos a tener, pues entonces debemos verificar el tipo de revestimiento que debemos nosotros colocar. ¿Está bien? Ahora, en el caso de los canales, es importante recordarle, porque no vamos a dar los métodos, porque eso ya ustedes lo aprendieron en las hidráulicas, de que existen 3 métodos para el diseño de los canales. Un primer método, que es el método de la velocidad máxima permisible, que se utiliza en aquellos canales que van a ser excavados en terreno natural. Lógicamente, este primer método a nosotros no nos interesa
porque nuestros canales siempre van a ser revestidos con hormigón. Existe un segundo método para diseñar o calcular canales, que es el método de la fuerza constante, que se utiliza para aquellos canales que van a estar revestidos con enrocamiento, ya sea enrocamiento natural o uso de gaviones. En este caso, este otro método tampoco nos interesa porque nuestros canales no pueden estar revestidos con enrocamiento, porque los espacios que quedan entre las rocas pueden entrar en contacto el agua con el terreno. Y el último método, que es el que nosotros utilizamos, que es el método máximo radiohidráulico, es el método que se usa para los canales revestidos con hormigón, acero, otro tipo de revestimiento. Este es el método que nosotros empleamos en el diseño de los canales para las tuberías de aducción. ¿Está claro? Bueno, entonces de los tres, el que más se usa es el método de máximo radiohidráulico. Vamos a hablar un poquito de la aducción cuando se realiza en vez de con canales, con tuberías. Tuberías y podemos hablar de tuberías y también se puede incluir en este caso los túneles. En tuberías de impulsión, cuando el flujo es bombeado, la velocidad de circulación no deberá exceder nunca los 2 metros por segundo. O sea que la velocidad máxima de circulación en las tuberías de impulsión que actúan como aducción, la velocidad nunca puede superar los 2 metros por segundo. Eso normalmente es con el flujo a presión, ¿no? O bombeo. Ahora bien, cuando nosotros vamos a tener una aducción, vamos a suponer que vamos a captar el agua y almacenarla en un tanque, en un cerro, y del cerro la voy a bajar hasta la base del cerro, donde se asienta la población. En esos casos, las tuberías deben nunca pasar el rango de velocidad máxima que aquí se presenta. Por ejemplo, tuberías de hormigón simple, la velocidad nunca puede exceder los 3 metros por segundo. En el caso de colocar tuberías de hormigón centrifugado, la velocidad máxima no debe exceder los 3,5. Así sucesivamente para los diferentes tipos de tubería. Ya el resto es hasta los 5 metros. Ahora, la velocidad mínima recomendada en la tubería siempre es que tiene que ser mayor a 0,6 metros por segundo para evitar la sedimentación de los sólidos. Recuérdense ustedes que el agua potable tiene hasta 1000 miligramos por litro de sólidos total. Entonces, si nosotros tuviéramos una velocidad menor a 0,6, que es la velocidad de sedimentación, entonces parte de esos sólidos se sedimentarían en el interior de las tuberías. Ahora, en el caso de flujo a presión, o sea, tuberías de aducción que trabajan como salen de la impulsión de una bomba, para mitigar el golpe de ariete se recomienda que las velocidades máximas no superen el rango de 1,20 a 1,5. O sea que se prefiere siempre en las tuberías de aducción, que son tuberías de impulsión de equipos de bombeo, que la velocidad no sea menor a 0,6, pero que no exceda el 1,20 a 1,5 para evitar el fenómeno de golpe de ariete. Bueno, vamos a ver en el punto 9 lo relacionado con las pérdidas de carga. O sea, recuérdense ustedes que cuando tenemos una red ramificada o abierta, generalmente nosotros tenemos que sumarle todas las pérdidas de carga por accesorio y por fricción. En el caso de cómo se calculan las pérdidas de carga por fricción en las tuberías de aducción, en el caso de canales, se utilizan las fórmulas de Basing y la fórmula de Manning-Strickland para cuando hay tuberías o canales que tienen flujo libre. Está claro que no trabajan a presión. Ahora, en el caso de tuberías, donde las tuberías trabajen a presión, el cálculo de las pérdidas de carga se podrá utilizar las fórmulas de Manning, la de Prank-Collebrook, la de Weibach-Darcy y la de Hassen-Wigner.
La fórmula de Manning específicamente es exacta para tuberías de 1 metro de diámetro, siendo muy fiable para los diámetros comprendidos entre 0,4 y 1,30 metros. O sea que cuando tengamos tuberías de aducción, la fórmula de Manning se puede utilizar para diámetros comprendidos entre 0,4 y 1,30. Ahora, también se puede utilizar la fórmula de Prandt-Colebrook y la de Hazen-Williams, que ya ustedes conocen, de Hardy-Cross, y que son adecuadas para, sobre todo, los movimientos turbulentos. Adicional, en la aducción a las pérdidas por fricción se deben considerar las pérdidas por accesorio. ¿Está bien? Ahora, vamos a hablar un poquito de las profundidades a las que se colocan las tuberías de aducción. Y esto es un elemento muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. En primer lugar, en aducciones enterradas, la profundidad mínima de socapo, de medidas de la superficie del terreno hasta la corona de la tubería, debe ser siempre mayor o igual a 0,6 metros. O sea, deben estar enterradas la corona a 60 centímetros de la superficie del terreno. Ahora, cuando pasemos por un área de cultivo con nuestra aducción o por un cruce de un camino, la línea de ferrocarril o una pista de aeropuerto, la profundidad mínima que se debe colocar la aducción es de 1 metro, salvo que sean diseñados sistemas de protección justificados para rebajar dicho valor. O sea, ¿qué significa eso? Que yo, por donde va a pasar tráfico vehicular, por donde tengo sembradío, por donde tengo ferrocarril, por donde tengo aeropuerto, pues normalmente yo doy una profundidad de la instalación de la aducción de 1 metro entre la superficie del terreno y la cota de corona de la tubería. En suelos rocosos o inestables se deberán tomar las medidas de protección necesarias, empleando para ello, según convenga, el revestimiento de hormigón simple o los anclajes de hormigón. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a pasar por un suelo inestable, yo debo o cubrir la tubería con hormigón o sencillamente crear apoyos, anclajes de hormigón cada cierta distancia para evitar que cualquier desprendimiento me pueda dañar la tubería. En de zonas de fuerte pendiente, se podrá optar por tendidos superficiales siempre y cuando se tenga en cuenta los apoyos y los anclajes antideslizantes. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a tender la tubería de aducción en zonas donde hay pendientes muy fuertes, entonces debo prever, en este caso, apoyos y anclajes antideslizantes. Cuando se use tubería de PVC y polietileno, las mismas siempre deben estar enterradas. O sea, no se recomienda nunca colocar aducciones sobre el terreno con tuberías de PVC o polietileno, porque cualquier persona con un machetazo o cualquier choque de algún carro, etcétera, la puede destruir con facilidad. En la actualidad, la tendencia en el tendido de las tuberías de aducción es a colocarlas aéreas como se ven estas que están aquí. O sea, normalmente hoy en la actualidad lo que se colocan son tuberías de aducción aérea. Se sacan por encima del terreno, de la cota del terreno. Claro, no podemos utilizar ni el PVC ni el polietileno, pero podemos utilizar el resto de los materiales. ¿Por qué la tendencia es a sacar la aérea? Para mejor inspección y para darle más facilidades al mantenimiento. No es lo mismo que la tubería esté enterrada donde usted no tiene acceso para inspeccionarla hasta que detecte una fuga, que si la tiene aérea, pues lógicamente los operarios pueden moverse a lo largo de esta tubería y observar su estado y si hay algún problema de fisura, rotura,
etc. En Cuba, en el oriente del país, llueve muy poco y entonces, lógicamente, no hay mucha agua para dotar a la población del oriente. Y lo que se ha construido es una tubería de aducción que va a lo largo de una autopista que une toda la isla, va paralelo a la autopista, separado unos 50 metros, y aérea, así como está esta. De manera tal que el personal técnico puede inspeccionarla con facilidad. Imagínense si se rompiera esa tubería, se queda prácticamente el oriente del país sin agua. ¿Está claro? Entonces eso es importante que se tenga en cuenta. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la colocación de las válvulas en las tuberías de aducción. Al igual que como ocurre en la red, en las tuberías de aducción también se deben colocar distintos tipos de válvulas. Por ejemplo, en los puntos altos de la aducción, donde ya dijimos que es probable que se acumulen y se formen los bolsones de aire, pues ahí es habitual en los puntos altos colocar o obligatorio colocar una válvula ventosa, cuyo objetivo es la membrana que tiene aquí en su parte divisoria, que permite pasar el aire, que tenga acumulado en la tubería y no el escape de agua. En segundo lugar, en los puntos bajos de la red, donde la tubería de aducción, es necesario colocar válvulas de limpieza, o sea, la cual deberá estar protegida con una cámara de inspección accesible dotada de un sistema de drenaje. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una tubería de limpieza que está en una cámara y bueno, la descarga se realiza una vaguada para no tener problemas con esa descarga del agua. Ahora, las instalaciones se deben hacer instalaciones de válvulas de purga de aire, como ya les había mencionado acá. Ahora, estas válvulas ventosas se pueden evitar siempre y cuando abajo de donde se produce la acumulación o la sobreelevación de la tubería, se ubique un depósito de almacenamiento. ¿Por qué? Porque aquí este bolsón, si viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, se va a disipar aquí en la parte superior del tanque y no ya como la salida del tanque es sumergida, ya eso no va a afectar a un posible usuario. Las válvulas de limpieza se deben colocar, en principio se debe colocar una derivación mediante una T de una tubería de igual diámetro de la de aducción, donde se coloca una válvula y la descarga a un pozo que puede ser perforado y lleno de piedra bolón, para que en caso de que se vaya a hacer la limpieza, usted abre acá y toda la suciedad salga por ahí. Ahora, en el caso de tuberías con diámetros muy grandes, o sea, con diámetros muy grandes, en esos casos se recomienda, porque lógicamente los costos de la válvula, mientras mayor es el diámetro, mayor es el costo de la válvula, se recomienda hacer una disminución concéntrica, o sea, excéntrica, de manera tal que el eje de la tubería mayor hasta el eje de la tubería menor y el de la válvula estén ubicados en el centro como tal. Y eso es para evitar costos muy elevados en accesorios. El diámetro de la tubería de limpieza se recomienda que esté entre 1/3 a 1/4 del diámetro de la tubería principal. O sea, el diámetro de la tubería de limpieza yo lo puedo reducir hasta 1/3 o 1/4 del diámetro de la tubería principal, con un mínimo de 75 milímetros para diámetros mayores a tubería, mayores a los 100 milímetros. Para diámetros menores se prefiere siempre igualar el diámetro de la aducción al diámetro de la tubería de limpieza. Bueno, vamos a hablar en el punto 11
sobre las presiones máximas que se admiten en las tuberías de aducción. Bueno, se recomienda que la presión estática máxima en el interior de las tuberías de aducción nunca supere el 80% de la presión nominal de trabajo de las tuberías a emplearse, debiendo ser compatible con las presiones de servicio de los accesorios y válvulas a emplearse. ¿Qué significa eso? Si yo voy a colocar una tubería de aducción, vamos a suponer clase 100, o sea que soporta 100 metros de columna de agua, la presión máxima a la que yo puedo poner a trabajar una tubería de 100 metros columna de agua en una aducción elásticos es de 80 metros de columna. Estos son de dos tipos. O sea que debo dejar siempre un margen. Como pueden ver en la pantalla, para evitar que los excesos de presión produzcan un reventón o el zafado de la unión. No nos olvidemos nunca que si eso ocurriera, se corta el servicio completo a la población. Siempre que se tengan grandes presiones, supongamos que tenemos presiones excesivas, mayores a los 100 metros de columna de agua, mayores a los esquemas 40, que son 150 metros de columna de agua, en ese caso se deben analizar dos alternativas, según un estudio socioeconómico. Una de ellas es o colocar tuberías de alta presión o la alternativa de disponer estaciones reductoras de presión. Las tuberías estas que venden, que son clase 100, esquema 40, etcétera, esas son tuberías estándar. Son tuberías que soportan entre 100 y 150 metros de columna de agua. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en La Paz, la tubería, como hay 400 metros de diferencia de nivel, cuando llega a La Paz va a trabajar con una presión de 400 metros de columna de agua. Entonces no hay tubería que soporte esa presión. Entonces usted tiene que o mandar a hacer tuberías de alta presión, que lógicamente son mucho más costosas que las tuberías estándar, o sencillamente irse por la alternativa de disponer estaciones reductoras de presión. Esto último es lo que más se utiliza, colocar estaciones reductoras de presión. Entonces vamos a ver qué son las estaciones reductoras de presión. Entonces, las estaciones reductoras de presión se colocan con el fin de reducir la presión hasta un valor menor y establecer un nuevo valor estático. Supongamos, la máxima presión que me permite la norma boliviana en la red es de 70 metros de columna de agua. ¿No ves? La mínima depende de la población, pero por ejemplo para las ciudades capitales es 10 metros de columna de agua. Entonces, imagínate que el agua llegue con 400 metros de columna de agua mayor a 70, no puedo ingresar con esa presión a la red. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahí? Colocar una estación reductora de presión para rebajar de una presión de 400 a una presión máxima de 70, que es la que me permite ingresar a la red. Entonces, su empleo se recomienda cuando la calidad de las tuberías, las válvulas y los accesorios no permiten soportar altas presiones, así como para mantener las presiones de servicio dentro de una red de distribución. Entonces, vamos a ver los tipos de estaciones reductoras que más se utilizan. Bueno, son dos los tipos, las cámaras rompepresión y las válvulas rompepresión. Las válvulas rompepresión son de más reciente aparición. O sea, las que se usaban antiguamente y por excelencia eran las cámaras rompepresión, porque no existían las válvulas rompepresión. Ejemplo de ello es, por ejemplo, en La Paz, para llegar del Alto a La Paz se colocaron cámaras rompepresión. Yo tuve la fortuna y la posibilidad de visitar las cámaras rompepresión que hay en La Paz.
son impresionantes. Estamos hablando de espesores de muro de 50 centímetros. Estas cámaras rompepresión era lo que más se utilizaba antes de que aparecieran las válvulas rompepresión. ¿Cómo funciona una cámara rompepresión? Una cámara rompepresión, vamos a suponer, les comento algo. La cámara rompepresión, el agua llega hasta aquí, se colocan cada 50 metros de diferencia de cota topográfica. ¿Por qué no más de 50 metros? Estamos hablando verticalmente. ¿Por qué no más de 50 metros? Porque la válvula flotador que se coloca, esta que estoy circulando aquí con mi puntero, esas válvulas soportan hasta 50 metros de columna de agua. Más de 50 metros ya entonces tienen fuga de agua y eso no conviene porque se puede rebasar la cámara rompepresión. Entonces, ¿cómo se rompe la presión? Yo parto de una cota, vamos a suponer la 100, y entonces cuando estoy en la cota 50, coloco una válvula rompepresión y aquí la presión de 50 metros de columna de agua a la que está sometida esta tubería, cuando ya el agua descarga aquí, ya adquiere ¿qué cosa? Nuevamente la presión atmosférica. Y entonces ya la que sale de aquí, entonces sale con el mismo valor de la carga que tiene esto. Igual así se va rompiendo con la presión y transformándola en presión atmosférica como si fuera el inicio de un nuevo tanque. ¿Está claro? Ahora, las válvulas rompepresión, que datan de los años, yo te diría de los años 90, de los años 90, finales de 90, 97, 98, etcétera. Estas válvulas rompepresión son unas válvulas que ¿cómo funcionan? Aquí ustedes pueden ver que hay como especie de un perno, inclusive aquí está la ranura para con un desarmador poder rotar este perno, girarlo. Entonces, aquí vamos a suponer que llega el agua, vamos a suponer que yo quiero rebajarla de 70 metros a 50 metros que salga por aquí. Entonces, el agua llega aquí, si ustedes se fijan aquí, aquí hay un resorte. Entonces, mientras más yo aprieto este resorte, lo estoy comprimiendo, aumenta su resistencia y su capacidad de disipar la presión. El agua que ingresa por aquí, para pasar a esta cámara y seguir a la tubería, tiene que vencer la resistencia de este muelle o este soporte. Entonces yo coloco un manómetro aquí y yo voy apretando este tornillo, este perno, perdón, voy apretando ese perno hasta que me marque aquí la presión de 50, por ejemplo, que es la que yo quiero rebajar, y ya cuando me marque la aguja 50 metros de columna de agua, entonces ya de los 70 logré rebajarlo a los 50. Esto se utiliza para aducciones como para edificios de mucha altura. ¿Por qué? Porque en los edificios se recomienda que la presión máxima de trabajo de los accesorios no sea más de 50 metros de columna de agua. Imagínense que yo tengo un edificio que tiene 70 metros de columna de agua y yo no puedo poner a trabajar los accesorios de un piso a presiones mayores a 50. Entonces, cuando ya yo voy a pasar de los 50 metros, que me voy a pasar de eso, ahí coloco una estación reductora, de una válvula rompepresión, y ahí entonces yo regulo para que la presión en los pisos más bajos, que son los que van a tener mayor presión, ya no excedan el valor de los 50 metros. O sea que se utiliza a gran escala en las aducciones, pero también se utiliza a escala pequeña en las edificaciones. ¿Está bien? Vienen de todos diámetros. Entonces, las recomendaciones para la colocación de las cámaras rompepresión es la que les decía, que se recomienda colocar las cámaras rompepresión cada una diferencia de cota de 50 metros, ya que esta es la máxima presión de trabajo recomendada para los flotadores que se utilizan en el ingreso. O sea, estos flotadores. ¿Está claro? Hoy en día,
ya las cámaras rompepresión no se usan porque lógicamente esto es mucho más económico y más fácil. Usted hace un corte, le coloca abrida las tuberías y las acopla a la válvula como si fuera una válvula de compuerta, etcétera. Las acopla y las regula usted mismo con un perno, con un desarmador este perno, a comprimir para buscar la presión que usted desee. Entonces lo que más se utiliza es esto, pero como en su país ustedes pueden encontrar, como es el caso de La Paz, cámaras rompepresión, por eso yo se las doy para que sepan lo que es eso y no hagan el ridículo de decir, ah, no, yo no sé qué es eso, ¿no es? Bueno, vamos a ver cómo yo selecciono los diámetros mínimos en una aducción. Lógicamente, que las aducciones, por ejemplo, yo les puedo decir que en el caso de la tubería de aducción que lleve el agua del occidente al oriente en mi país, recorre más de 1000 kilómetros. Entonces, tiene un costo apreciable. Esta pudiera ser la solución al problema que tiene el Chaco boliviano. O sea, todos esos pueblitos del Chaco boliviano que en época de seca sufren tanto porque no hay agua, es precisamente construir una aducción que lleve el agua. Por ejemplo, ustedes tienen aquí el Parabanó, el cerro del Parabanó, encima hay agua. Yo he estado ahí, he subido al cerro, he estado ahí, es increíble, impresionante ver la cantidad de agua que hay ahí. Eso está por cabeza. Y de ahí bien tranquilamente se pudiera conducir a llevar una aducción que vaya a distribuir agua a todo el Chaco boliviano. Para eso existen las aducciones y las estaciones elevadoras. Solo que, bueno, lógicamente eso no se le ha dado solución porque, bueno, declaran cuando hay sequía, empiezan a declarar emergencia y entonces a río revuelto ganancia de pescadores. Creo que me pueden entender. Sobre todo las autoridades se buscan mucho dinero con ese problema. Pero con todo el dinero que se ha invertido en esa emergencia, en transportar agua, en transportar comida para los animales, etcétera, cuántas aducciones ya hubiésemos ido 10 veces y virado de todo el Chaco boliviano. Pero bueno, eso no es, eso lo tienen que decidir las autoridades. Lamentablemente no hay problema en ingeniería sin solución, pero lamentablemente están siempre en función a la voluntad de la autoridad. Porque si el país se recorre más de 1000 kilómetros, no hay 1000 kilómetros entre Cabeza y el Chaco boliviano. Entonces, bien tranquilamente se pudiera adoptar esta solución. Ahora, cuando se tienen que recorrer grandes distancias con la aducción, se prefiere siempre tratar de buscar la alternativa más económica, que es disminuir el diámetro. Entonces, a la hora de seleccionar el diámetro mínimo, nosotros debemos tener en cuenta estos tres aspectos. En primer lugar, las presiones disponibles. O sea, mientras más disminuyamos el diámetro, mayor pérdida de carga, y a lo mejor puede ser que con la diferencia de cota no nos dé para llegar por gravedad. Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto, porque si tenemos que colocar estaciones elevadoras para imprimir la energía, también tiene su costo. En segundo lugar, la velocidad de escurrimiento. Mientras menos diámetro, menor área, mayor velocidad. Entonces hay que jugar con el menor diámetro que me cumpla la velocidad que está permitida para el tipo de conducto que voy a utilizar. Y por otro lugar, las longitudes que tengo en la línea. Mientras mayor longitud yo tengo, pues lógicamente más costo, pero también más pérdida de carga. Entonces, afinar la selección del diámetro mínimo estará basada en un estudio técnico económico donde tomemos en cuenta estos tres aspectos fundamentales. Bien, entonces vamos a ver en el punto 9.14, que es el último, sobre los anclajes. En toda tubería de aducción deben preverse siempre los anclajes de seguridad que sean necesarios, ya sean estos anclajes de hormigón ciclopio, de hormigón simple, de hormigón armado
o metálico. Por ejemplo, las tuberías interpuestas a la intemperie requieren siempre estar apoyadas en soportes o adosadas a formaciones naturales de roca mediante anclajes metálicos. Miren, esta es una tubería de aducción aérea. Está separada del terreno, no está enterrada, sino separada del terreno. Normalmente cuando se separan, no se separan mucho para que tampoco el costo de los anclajes sea muy caro, y por supuesto también para que esté al alcance de un operario para su mantenimiento, reparación. Generalmente no rebasan esta altura más de 50 centímetros. Fíjense ustedes que ella está apoyada sobre estructuras metálicas y adosada o sea, abrazada con un anclaje metálico que está anclado a esta base que soporta la tubería. Aquí fíjense ustedes que está prácticamente ligeramente sobre el terreno y que está anclada, apoyada sobre hormigón, pero tiene anclajes metálicos, o sea, tiene como especie ¿cómo se llama esto? De bridas o una especie de anclajes que Abrazadero, ingeniero. ¿eh? Abrazadero. Ajá, abrazaderas metálicas. Gracias. En los cambios de dirección, tanto verticales como horizontales, que tienen estas tuberías, supongamos que usted viene aquí con una tubería, o sea, aquí va a colocar una tubería para evitar el desplazamiento de esta tubería debido a lo que se conoce en hidráulica como la cantidad de movimiento. Entonces se colocan siempre anclajes en la zona opuesta a donde va a golpear el flujo para evitar su desplazamiento. Igual que en los verticales, igual donde aquí hay un cambio de dirección y el flujo fuera a golpear en esta dirección, se coloca un anclaje para evitar este desplazamiento de la tubería. ¿Está claro? O sea que los anclajes siempre son elementos importantísimos, sobre todo en las tuberías de aducción. ¿Está bien? Entonces, si tienen alguna duda o algo o consulta, estoy en la mejor disposición de contestarles. Les voy a dar las notas ahora, ya las tengo, se las voy a dar una vez que les aclare las dudas que tengan. ¿Tienen alguna duda? Ingeniero, una duda, bueno, no logro imaginarme cómo serían los sifones invertidos para... No logras imaginarte cómo es un sifón invertido. A ver, vamos a compartir pantalla. Vamos a utilizar la pizarrita. Aunque no soy muy bueno dibujando con el mouse y esta pizarra. Pero bueno, están viendo la pizarrita, ¿no? ¿La ven? Sí. Supongamos que este es un río. Ese es un río. Y que mi del nivel máximo de crecida del río es este. Bueno, ya le fallé. Bueno, es ese, el nivel máximo. Y yo vengo aquí con mi tubería de aducción a esta altura. Y lógicamente tengo que seguir a esta altura, ¿no? Tengo que seguir a esa altura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí yo no puedo cruzar con un puente canal porque el arrastre de un río que puede arrastrar ramas de árboles, troncas, etcétera, puede golpear la tubería. En ese caso, tengo que colocar lo que se conoce con el nombre de un sifón invertido. El sifón es así normalmente, tiene esta forma. El sifón invertido es al revés. Entonces aquí yo pasaría con el sifón invertido por aquí. Le dije que no soy bueno en el dibujo con el aparatito ¿ya? Entonces, ¿cómo yo vendría? Vendría con mi tubería por acá abajo. Tengo que
pasar por abajo del lecho del río y lo transformo en un sifón invertido. ¿Cuál es el objetivo fundamental que tiene el sifón? El agua, como viene a presión, va a venir por aquí y va a subir por acá y sigue su curso. En las aducciones, como es flujo a presión, yo tengo que calcular que vamos a suponer que esta es la tubería de llegada. Tengo que calcular la diferencia de cota entre la tubería de llegada y de salida que me dé una carga suficiente, que sería esta diferencia de las cotas de solera, esa carga que sea suficiente para vencer las pérdidas de trayecto que hay en esta parte cóncava del sifón invertido. ¿Está claro? Entonces, en eso consiste. Generalmente estas son obras ya que están tipificadas. O sea, yo tengo un libro donde ya te dan, pero lo puedes buscar en internet si quieren, donde ya te dan que están tipificadas y te dan una tabla de aquí donde te dicen cuál es la carga H que tiene que tener en función de tu diámetro de tubería y en función en función del caudal y la longitud que tienes que vencer. Entonces tú dices, bueno, necesito, vamos a suponer, 2 metros de carga. Entonces la diferencia que hay entre la cota de solera del tubo de llegada y la de salida tiene que ser de 2 metros. ¿Para qué? Para que con esos 2 metros pueda vencer las pérdidas de carga en este trayecto. No sé si me hago entender. Sí, ingeniero, me quedó claro, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Cuándo se colocan esas estaciones elevadoras que decían en la aducción? Las estaciones elevadoras pueden colocarse por 2 razones. Pueden colocarse por 2 razones. Ese es el curso que yo tengo preparado, que les voy a avisar para aquellos que quieren aprender a diseñar estaciones elevadoras, estaciones de bombeo en general, lo pasen, aprovechenlo cuando lo saquen, porque les va a les va a ser muy útil. Acá se utilizan mucho estaciones elevadoras. Las estaciones elevadoras se pueden colocar por 2 razones fundamentales. Una primera razón es que la cota donde tú tengas tu agua sea inferior a la cota donde tú tengas que descargarla. O sea, la cota de descarga sea mayor que la cota de donde tienes tu agua. Lógicamente, para llevar el agua de esta cota a esta otra cota, necesito colocar una estación elevadora, una bomba que le imprime una cierta energía para que el agua llegue a esta nueva altura. Ahora, hay otras estaciones elevadoras que se colocan porque cuando yo tengo mucho recorrido o distancia o trayecto en las aducciones, yo voy a tener lógicamente el agua a lo largo de ese trayecto va a tener pérdidas de carga. Entonces, si mi diferencia de cota es muy pequeña, a lo mejor esta diferencia, esta carga que yo tengo no es suficiente para que el agua llegue hasta este otro punto tan lejos. En ese caso, coloco una estación elevadora no para elevar el agua de una cota inferior a una superior, sino para recorrer grandes distancias. Busco cuál es la carga que necesito para que venza las pérdidas a lo largo de todo ese trayecto. No sé si me entendiste, creo que fue Alejandra, ¿no? Sí, sí, lo entendí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay más preguntas, les voy a... Dime. Por favor, ¿cuál es la longitud óptima de la tubería de aducción? Es decir... No hay una longitud óptima. La longitud de la tubería de aducción va a depender de la distancia donde tú tengas la fuente hasta el lugar donde tenga la red. No, en eso uno tiene que ser
capaz de resolver el traslado de esa agua, de esa distancia, sea pequeña, sea mediana o muy larga. No hay en eso longitudes óptimas. Ahora, lo óptimo que tú puedes tener en un proyecto es que te vayas por la hipotenusa y nunca te vayas por los catetos. O sea, que tu trayectoria sea lo más recta posible desde donde tiene el agua hasta donde la tienes que llevar, ir en el trayecto más recto para poder lograr economía en el costo de la aducción. ¿Está bien? Eso es. Doctor, una consulta más. ¿La tubería de aducción solo debe ser de un material o puede ser de materiales mixtos por sección, digamos? Puede ser de materiales mixtos. O sea, va a depender de lo que tú te encuentres en el trayecto. O sea, desde la geología hasta la topografía, etcétera. Por ejemplo, vamos a suponer que tú vas a pasar, que tú vienes enterrado, vamos a suponer que decidiste poner en tu aducción PVC, pero vas a atravesar un lecho de un río con un puente canal, no lo puedes hacer con PVC. Y ahí tienes que cambiar de PVC a otro material más resistente para que no pueda ser dañado el material. O vas a pasar por la ladera de una montaña que es inestable, no puedes utilizar el PVC porque no puede ir superficialmente. Y además es muy débil a la hora de, muy poco resistente a cualquier deslizamiento. Entonces cambias otro material. Se puede cambiar de material dependiendo de las condiciones específicas de tu proyecto. No sé si me entendiste. Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, como les dije, les voy a dar las notas. ¿Está bien? Les voy a dar las respuestas, señores, por una razón, para que ustedes mismos se califiquen, porque muchas veces me dicen, yo tengo dudas, pensé que lo contesté bien, y no es así. ¿Está bien? Yo, la verdad que puedo equivocarme, soy un ser humano, pero trato de en lo posible de no equivocarme. Además, estos exámenes tan simples, es difícil que una persona se pueda equivocar bruscamente. Dice vamos a ver la respuesta. No me escribió el muchacho que tiene el examen, el nombre movido. De todo modo, cuando dé la nota, si falta, entonces por favor que me envíe el examen o me dé su nombre. ¿Está bien? Dice, mencione los requisitos, la variante 1, respuestas de la variante 1. Mencione los requisitos que deben cumplir las tuberías de limpieza de los tanques. Bueno, las respuestas que yo consideré son: el diámetro deberá garantizar el vaciado del tanque en un tiempo no mayor a las 2 horas. Se deben colocar en el fondo del tanque. Deberá tener una válvula de compuerta y no debe descargar al alcantarillado. Esas eran las respuestas que habían que dar, cada una de ellas. 2. Mencione la clasificación de la red de acuerdo al flujo que los proyectistas preferirían aplicar en su sistema por las ventajas que reportan. Flujo por gravedad bidireccional con depósito a la cabeza y en la cola. Esa era la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el flujo en 2 direcciones y por gravedad es lo óptimo, ¿no? Con depósito en la cabeza y en la cola. 3. Calcule el ancho y el largo que deberá tener un tanque si se conoce que la relación ancho-largo es tanto, la separación, o sea, calcular el ancho y el largo. La respuesta es el ancho 1,73 metros y el largo 3,46. O sea, es doble porque la relación era 1,2. ¿Está bien? Bueno. La primera pregunta valía 8, la segunda 6 y el problema 16. La variante 2. La primera vale 8, la segunda 6 y el problema 16. Dice, mencione los tipos de tuberías que pueden componer una red. Está la tubería principal. La conductora no es dentro de la red. La conductora no pertenece a la red. ¿Está claro? Eso quiero que les quede claro porque muchos pusieron la conductora.
la tubería principal, la tubería secundaria, la tubería distribuidora y la cometida, porque la cometida forma parte de la red. Nosotros llegamos hasta la cometida. Mencione los factores que producen desgaste en los medidores. Son dos: los sedimentos de arena perdón, y las incrustaciones. Esa era la respuesta. La otra decía, calcule la altura total del tanque. Bueno, si se conoce, y le doy una serie de datos. La altura total del tanque es de 7,93. Hay algo que les quiero aclarar, que muchos se equivocaron. Asumieron altura útil como 2 y la altura útil tenían que calcularla dividiendo el volumen entre la superficie del tanque. ¿Está bien? Bueno, la variante 3 valía 9 la primera, 6 la segunda y 15 el problema. Dice, mencione los requisitos que deben cumplirse con las tuberías de rebose de los tanques. Bueno, los que yo consideré fueron: su diámetro se selecciona en función de la capacidad del tanque. Acepté aquellos que decían que su diámetro tiene que ser mayor o igual que el de entrada. Lo acepté como esta respuesta. Segundo, se conectan con descarga libre a la tubería de limpieza. Y tercero, la solera debe coincidir con el nivel máximo del agua en el tanque. Segunda pregunta. Mencione las ventajas del flujo en dos direcciones. Ahí contestaron la gran mayoría. Reduce el diámetro de las tuberías de distribución y mejora el comportamiento de las presiones. Tercero, calcule el espaciamiento entre válvulas que se debería dar en una red a construir en Santa Cruz si se conoce que la población actual es de 18.554 habitantes, que la tasa de crecimiento es 2,65 y el periodo de diseño es de 20 años y el área de cobertura es de 365 habitantes. Ahí había que calcular la población futura, dividirla entre el área total, daba 85,77 la densidad, y para densidades menores a 250 la separación entre válvulas es de 1.500 metros. ¿Está bien? Esa era la segunda, el problema. La variante 4. La primera pregunta vale 9, la segunda 6, la tercera 15. Dice, mencione los requisitos que deben caracterizar las válvulas de regulación que se colocan en una red de distribución de agua. Bueno, deben ser válvulas de compuerta, deben tener vástago no deslizante y con un cabezal estándar para ser operada con una llave T. ¿Está bien? Entonces eran las tres respuestas. Argumente la siguiente afirmación. No es posible colocar una sola válvula en la red de distribución. Entonces falso, porque sí, cuando la población es hasta 1000, se coloca una sola válvula a la entrada de la red. La tercera pregunta era calcular el diámetro mínimo que se debe adoptar para un tramo de tubería de una red de agua potable, donde el caudal de circulación es 1,15, la longitud es 200 y la población abastecida de 545 habitantes. Bueno, lo primero que hay que considerar ahí es que hay dos velocidades en las redes permitidas, la mínima de 0,3 y la máxima de 2. Para que yo tenga el menor diámetro, debo usar la máxima velocidad, que sería 2 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, de la ecuación que ustedes tienen cuando vimos el Hardy-Cross, de ahí dividiendo por la velocidad de 2 metros por segundo, que muchos usaron la velocidad media, y esa es la media, me va a dar el diámetro medio, no me va a dar el máximo. Y una vez que calculo ese diámetro, bueno, lógicamente lo tengo que llevar a pulgadas. Y entonces la respuesta era el diámetro mínimo a colocar es 2 pulgadas. ¿Está bien? Esas son las respuestas, por favor. Ahora les voy a decir las notas. Déjenme abrir la lista nada más.
Bueno, las notas son... Está abriendo el Excel, espérense un momento. Sí, 338, ¿no? Las notas son Aguirre, Condori, Héctor, Misael. Bueno, no tengo su examen. No, hasta que yo me parece que no lo presentó. Si lo presentó, me lo manda o me manda un hola y yo lo voy a encontrar. Puede ser que hay dos estudiantes, hay uno que yo lo borré porque metió en el examen después de que yo puse el hola, pero hay otro que está movido que quiero que me lo mande. No le voy a dar nota porque no pude ponerle nota porque no sé su nombre. Y hay otro en la variante 2 que no me aparece, no lo encontré. Entonces prefiero que me mande un hola y ahí ya voy a encontrar su examen. El otro es el segundo, que es Antesana Rosales Fernando José 0. Diego Arana Ibáñez 2. Luis Enrique Arteaga Muñoz, no tengo nota. Juan Bautista Barrientos Flores 9. Mariana Gabriel Rocha Rocha 28. Eduardo Brian Cabrera 21. Wilmer Martín Canaza Zapatierra 24. Jaime Carlos Ramos, no tengo nota. Adrián Bernardino Castro 28. Alexander Catón Villalpando 4. Berman Jesús Céspedes 6. Lidia Chambi Peñaranda, no tengo nota. Catherine Andrea Chávez Milwaukee, bueno, no tengo nota tampoco. Marisol Choque Condori 30. Josué Gabriel Choque Pérez 8. Gustavo Adolfo Chura, no tengo nota. Ronison Claudio Espinosa 6. Elías Rudis Contreras, no tengo nota. Jonathan Cuba Polanco 22. Rudiana Cuellar Cipel 3. Johnny Juan Cuellar García 6. Jorge Ray Cuellar 11. Gabriel Cunurana Ocampo, no tengo nota. Fabio Andrés Dávalos, no tengo nota. Alexis Delgadillo Mendoza 12. Luis Enrique Delgadillo Romero 12. José Luis Díaz Quenaya 2. Luis Sebastián Espinosa 28. Naila Flores 24. Alejandra Franco 27. David García 12. Hilton Lucas González 15. Wilber Grimalde 6. Orlando Guerra Franco 26. Samuel Gutiérrez 12. María René Guzmán 27. Mayra Liliana Herrera Lima 19. Johnny Daniel Higa Vaca 10, 12. Luis Carlos Isa 12. Sandro Huanca Espejo 12. Daniel Hurtado 0. Lady Dayana Jiménez, no tengo nota. Cecia Flavia Justiniano, no tengo nota. Yasmani León Cuellar 6. Edith Simar Llaveta 3. Luis Alejandro López 26. Elizabeth López Ucamaita 3. Reilán Luna Cáceres, no tengo nota. Juan Carlos Lupe Mamani, no tengo nota. Miguel Ángel Mamani, no tengo nota. Mirko Mamani Pérez 25. José Carlos Medgar 0. No tengo nota, perdón. Chile Stephanie Méndez 9. Gabriel Mendizábal Herbas 18. Mayerlin Mendoza Cuesta 6. Dalia Celeste Mendoza 3. Leonardo Angeli Menezes 4. Alcide Mirone 6. Evelyn Moyo 12. Vilte Denis Montenegro Vilte 2. Milton Moreno Rojas 12. Jonathan Moscoso 28. Brendy Ocampo 27. Cristian Gabriel Parada 24. Leslie Anaí Pérez 2. Paola Xiomara Pinto 27. Brian Pitiga 6. Rosa Leslie
Poiché, 12. Keiko, sí. Sí, Keiko. Dayana Jael Puente, 0. Brian Quintanilla Vidal, 22. Rona Fernando Quintero, 12. José Omar Quisber, 0. Nida Quispe, 9. Jorge Renato, no tengo nota. Widen Rivas, no tengo nota. Gustavo Rivero Ampuero, 16. Limber Rodríguez, 9. Noelia Rojas, 6. Berta Rondales, 15. José Antonio Rosel, 9. Silvia Daniela Saldías, 27. Juan José Salvador, 14. Álvaro Seoane, 21. Rodrigo Serrano, 12. Sebastián Sierra Melgat, 19. Aide Condori, 9. Naín Solís, no tengo nota. Camila Sosa Flores, 12. Silenia Suárez Gutiérrez, 9. Lucila Andrea Suárez, 0. Zulma Eugenia Torres, 6. Karen Torres Tipa, 6. Alexander Balda Melgar, 4. Karen Vargas Vilca, 0. Iván Rodrigo Vázquez, 30. José Eduardo Vega Valverde, 12. Jaciel Vía, no tengo nota. Ivana Michelle Villanueva, 0. Y Cristian Yucra Ortega, 21. Esas son las notas.